Hay un momento en la vida de cada persona en el que el miedo se apodera de nosotros, cuando los silenciosos susurros de la duda se hacen más fuertes y ahogan todo lo demás. Comienza sutilmente, apareciendo cuando estás solo con tus pensamientos y antes de que te des cuenta se envuelve alrededor de tu mente. Te dice que no eres lo suficientemente bueno, que no eres digno de tener éxito, que tus sueños son imposibles. Es la voz que reaviva tus fracasos pasados. Todos enfrentamos el miedo. Es una verdad universal, pero la forma en que respondemos es lo que separa a quienes permanecen atrapados en sus propias limitaciones de quienes se liberan y alcanzan la grandeza. El miedo no es algo que venga de fuera de ti, no vive en el mundo que te rodea, nace dentro de ti de las historias que te cuentas, de las dudas que alimentas y de las inseguridades que permites que se agraven. El miedo no es el enemigo, tu reacción es. Piénsalo, cada persona exitosa que admiras, cada persona que ha alcanzado la grandeza, se ha enfrentado al miedo. El miedo no desaparece cuando llegas a la cima, no desaparece cuando el éxito llega. Lo que cambia es cómo lo ves. Aquellos que superan el miedo no dejan que éste los controle, no dejan que les diga lo que pueden o no hacer. Lo enfrentan de frente y entienden que no es algo que temer, sino algo que usar. El miedo se convierte en el combustible. La verdad es que el miedo no es más que un reflejo de su propio potencial sin explotar. Es la forma que tiene tu mente de decirte que estás al borde de algo extraordinario. No es un muro que te detenga, sino una puerta que conduce a la siguiente versión de ti mismo. El que es más fuerte, más sabio y más capaz que la persona que eras antes de entrar al fuego. La persona que aprendió a levantarse cada vez que el miedo tocaba su puerta. Entonces, ¿qué harás con ese miedo? ¿Seguirás dejando que te frene o lo verás como realmente es? Una señal, un recordatorio de que eres capaz de hacer más de lo que jamás creías. El miedo no te define, pero la forma en que elijas afrontarlo sí lo definirá. Deja que eso te asimile. Lo que estás evitando es la clave de tu transformación. La tormenta de la que has estado huyendo es la que despejará el camino para tu éxito. Y cuando entres en él, lo afrontes. Hay un momento en tu vida en el que el peso de tus miedos se vuelve tan pesado que sientes que te asfixia. Es la quietud antes de la tormenta, cuando tu mente está nublada por la duda, la inseguridad y una implacable sensación de estar atrapado. Es cuando cada paso adelante se siente como si te arrastrara más hacia un abismo. El miedo se infiltra silenciosamente como una sombra y lo dejas entrar, pero en ese momento necesitas comprender algo. Alimenta de tus incertidumbres, susurra sobre tus defectos, tus fracasos y tus errores pasados. Te recuerda cada vez que te has quedado corto, cada promesa que te has roto a ti mismo. Te dice que no eres suficiente, que tus sueños son demasiado grandes, que nunca estarás a la altura. Es esta voz la que escuchas cuando deberías ahogarla. En el momento en que empiezas a creer las mentiras que te dice el miedo, es el momento en que empiezas a dejar que te controle. Pero esta es la verdad, el miedo no tiene poder a menos que le des permiso, no es una fuerza externa, es un reflejo de lo que hay dentro de ti. El miedo es la forma que tiene tu mente de ponerte a prueba, de empujarte a enfrentar algo más grande que tú mismo, pero no es eso lo que se interpone en tu camino, es la percepción que te has permitido tener de ello. El miedo no tiene sustancia, no tiene poder, es simplemente una construcción de tus propias. Tienes que dejar de alimentarlo. Cada vez que le prestas atención al miedo, refuerzas su control sobre ti. Cada vez que dudas debido al miedo que llevas dentro, este se hace más fuerte. Pero aquí está el cambio profundo. En el momento en que dejas de darle permiso al miedo para que te controle, en el momento en que lo enfrentas sin retroceder, se disuelve. No tiene poder sobre ti a menos que creas que lo tiene. El miedo que crees que es un muro no es más que una. Las personas más exitosas, las que han tenido un impacto, no evitaron el miedo, no esperaron a que desapareciera, lo miraron a la cara y tomaron medidas de todos modos. Entendieron que el miedo no desaparece cuando alcanzas tus metas, no desaparece cuando encuentras el éxito, pero se vuelve irrelevante, porque el miedo es simplemente una medida de la grandeza que te espera. No es un muro, es una puerta, cuando lo abrazas, cuando dejas de permitir.
Eres más fuerte que el miedo, eres más capaz de lo que te da crédito. Lo único que se interpone entre usted y el éxito que busca es creer en él. Y una vez que dejas de alimentar el miedo, una vez que dejas de creer sus mentiras, te das cuenta de que aquello de lo que has estado huyendo es exactamente lo que necesitas superar. No es un obstáculo, es un llamado a tu poder. Acéptalo, acéptalo, y adéntrate en lo desconocido, donde la vida que siempre has soñado. Estás atormentado por eso, ¿no? Las sombras de tu pasado que parecen extenderse hasta cada rincón de tu presente. Miras hacia atrás y ves cada error, cada intento fallido, cada momento que desearías poder recuperar. Es como un peso del que nunca podrás deshacerte por completo, que siempre te recuerda lo que hiciste mal, quién solías ser. Está ahí pesado e implacable, definiendo cómo te ves a ti mismo y cómo ves el mundo. Pero déjame decirte algo, tu paz. Te han hecho creer que el fracaso es lo que te define, que cada error es una cicatriz que te marca para siempre. Pero déjame preguntarte, y si eso no es cierto, ¿qué pasaría si cada paso en falso, cada arrepentimiento, cada promesa incumplida fuera simplemente una lección disfrazada? ¿Qué pasaría si tus fracasos nunca tuvieran la intención de frenarte, sino de impulsarte hacia adelante? Verá, el éxito no se trata de ser perfecto, no se trata de nunca cometer errores o nunca fallar, se trata de transformación, se trata de la persona en la que te conviertes en el proceso de superar lo que hay detrás de ti. Cada experiencia, cada dificultad te ha moldeado, ha tallado algo muy profundo dentro de ti, algo más fuerte, algo más resistente. Pero si te aferras a tu pasado con fuerza, te estás impidiendo la transformación que necesitas para No eres quien eras ayer, no eres la suma de tus errores, tus arrepentimientos o tus fracasos. Y sin embargo, has permitido que esos momentos dicten tu futuro, ¿no es así? Les has permitido moldear la forma en que te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. Pero aquí es donde comienza el cambio. Tienes el poder de dejar ir lo que hay detrás de ti, alejarte del peso del pasado y crear un nuevo camino. Tienes el poder de reescribir tu historia, redefinirte. Es hora de dejar de ver tu pasado como una prisión. Es hora de dejar de creer que quien eras es quien siempre serás. Lo único que te detiene ahora es la historia que continúas contándote a ti mismo. El pasado ya no es tu futuro a menos que lo dejes ser. El futuro no lo dicta lo que has hecho, sino lo que eliges hacer. El camino delante de ti está abierto, está esperando que des un paso adelante para reclamarlo. Si tu pasado te ha moldeado, si has cometido errores, pero esos errores no te pertenecen, no te definen, son simplemente los peldaños que te han traído a este mismo momento, el momento en el que tienes el poder de elegir. Puedes elegir quedarte atrapado en el pasado o abrazar el poder del futuro. Puedes optar por permanecer estancado o puedes optar por Has aprendido de tus errores, has sentido el dolor, el arrepentimiento, la tristeza, y ahora es el momento de dejarlo ir, dejar de cargar con el peso de tu pasado como una insignia de vergüenza. La persona en la que te estás convirtiendo no está limitada por lo que has hecho, está determinado por lo que estás dispuesto a hacer ahora. El éxito no se trata de perfección, se trata de transformación. Entonces, deja atrás el pasado. Deja ir la vergüenza, la culpa y el miedo que te acechan. Lo único que importa ahora es la persona en la que te estás convirtiendo, la persona que tiene el poder de superar cada error, de transformar cada fracaso en combustible para el futuro. Abraza ese poder y observa cómo te transformas en la persona que siempre debiste ser. Hay una especie de silencio que te rodea cuando dejas de creer en ti mismo, no del tipo pacífico, del tipo que se te mete en los huesos, que hace que los días parezcan más pesados y las noches más largas. Te despiertas, pero algo en ti no lo hace. Sigues los movimientos, pero no hay fuego detrás de tus ojos. Hablas, pero tus palabras no tienen peso, no porque nadie te escuche, sino porque en el fondo has dejado de escucharte a ti mismo. Y tal vez no sucedió todo a la vez. Tal vez sucedió lentamente, como una fuga constante que no notaste hasta que todo dentro de ti comenzó a hundirse. Un rechazo aquí, un fracaso ahí, una voz de tu pasado que te decía que no eras suficiente, y lo creíste, no porque fuera verdad, sino porque estabas cansado, cansado de pelear, cansado de intentarlo, cansado de creer en algo que nunca pareció volver a creer.
Pero aquí está la verdad que nadie dice en voz alta. La creencia no es algo que se espera. Es algo que decides tú, no te lo entregan. Está forjado a través del fuego de la decepción, del peso de la duda, de la soledad de recorrer un camino que nadie más comprende. La creencia no es ruidosa, no siempre ruge. A veces hay silencio, a veces no es más que un susurro dentro de ti que dice, inténtalo de nuevo. No tienes idea de cuántas cosas nunca sucedieron en tu vida, no porque no fueras capaz, no porque no lo merecieras, sino porque en algún momento del camino dejaste de creer que podían hacerlo. Te miraste al espejo y viste las grietas, los desperfectos, los pedazos rotos, y olvidaste que creer no requiere perfección, solo requiere permiso, permiso para intentarlo, permiso para confiar, permiso para decir, no lo tengo todo resuelto, pero aún no he. El mundo no responde a la persona que quiere algo, responde a la persona que cree que ya lo lleva dentro. Tus pensamientos, tu diálogo interior no son inofensivos, son planos. Cada vez que te dices a ti mismo, no puedo, tus acciones siguen. Cada vez que dices, esto no es para mí, tu realidad se estrecha. Pero cada vez que dices, incluso con labios temblorosos, creo que hay más para mí, algo se abre, algo cambia y el mundo escucha. Crees que creer se trata de convencer a los demás, que no es, se trata de confrontarte a ti mismo, la versión de ti que está enterrada bajo el miedo, la vergüenza, los años de silencio. Cuando crees en esa versión, cuando la sacas a la superficie, el mundo no tiene más remedio que ponerse al día, porque la creencia es magnética. Atrae a las personas, los lugares, los momentos que nunca pensaste que alcanzarías. Pero todo comienza en un lugar, dentro de ti. La decisión tranquila de volver a confiar en tu voz. La decisión audaz de expresar tu visión en un espacio que no ha hecho eco de tu verdad en mucho tiempo. Y cuando haces eso, cuando realmente crees, no porque el camino esté garantizado, sino porque ya no estás dispuesto a traicionarte a ti mismo, todo comienza a cambiar. No todos a la vez, no en destellos de gloria, pero en el pequeño y consistente desarrollo de una vida finalmente construida sobre la verdad, tu creencia, y eso nadie puede quitártelo. Hay un momento que llega silenciosamente justo antes de que todo cambie. Lo sientes en tu pecho, esa opresión, esa pesadez, como si estuvieras al borde de algo vasto e invisible. Aún no estás en movimiento. Estás congelado en el espacio entre lo que has sido y lo que podrías llegar a ser. No es porque no quieras más. Tú haces, pero lo desconocido te devuelve la mirada y dudas. Te dices a ti mismo que estás esperando el momento adecuado, para mayor claridad, por coraje, pero en el fondo sabes que lo que realmente estás esperando es que el miedo desaparezca, para que la duda desaparezca, para que la incertidumbre se convierta en certeza, pero nunca lo hace, ¿verdad? Y en esa espera la vida sigue avanzando, las oportunidades pasan, el tiempo pasa, y los sueños que alguna vez sostuvo con tanta fuerza comienzan a parecer fantasía. ¿Verdad? Ese primer paso, el verdadero primer paso, nunca tiene que ver con el movimiento. Se trata de permiso. El permiso para decir, tengo miedo, pero iré de todos modos. Es lo más difícil que jamás harás, no por el mundo exterior, sino por la guerra que hay en tu interior. Ha pasado años aprendiendo a protegerse del fracaso, del juicio, del dolor de intentarlo y no lograrlo. Y ahora, para seguir adelante, tienes que desmantelar esa armadura. Sigues preguntando qué pasa si no funciona, pero lo que realmente tienes miedo de preguntar es, ¿y si es así? Porque si funciona no podrás permanecer igual, tendrás que crecer, tendrás que cambiar, tendrás que dejar de lado la comodidad de las excusas y aceptar la incomodidad de convertirte en alguien nuevo. Eso es lo que te exige dar el primer paso, no solo movimiento, sino transformación. No es necesario conocer todo el camino, no necesitas ver el final, solo necesita comenzar de manera imperfecta, silenciosa y plena. No es necesario que seas valiente, solo tienes que dejar que el miedo sostenga la pluma. El paso puede ser pequeño, puede que al principio no parezca nada, pero todo cambia en ese momento, no en el exterior, no de inmediato, sino en tu interior. Algo cambia, algo se desbloquea, y una vez que lo hace, has estado quieto bastante tiempo,
cavilaciones, inseguro, esperando una señal que nunca debió venir del mundo sino de tu interior, esa voz tranquila y testaruda que dice: estoy listo para moverme, no porque el camino esté despejado, sino porque quedarse donde estás ya no es una opción. Ahí es donde comienza la transformación, no con la certeza del éxito, sino con la negativa a permanecer estancado. Y en ese primer paso, ese paso simple, tembloroso y desafiante, te declaras a ti mismo y al mundo: ya no me detendrá el miedo a empezar. Ahí es donde empieza todo. Ese es el paso que lo cambia todo. Hay días que el peso de todo te da ganas de desaparecer. No lo dices en voz alta, nunca lo haces, pero por dentro estás cansado, no del tipo de cansancio que soluciona el sueño, sino del tipo que se mete en el alma. Te han derribado más veces de las que puedes contar, y cada vez que te levantas, algo dentro de ti se pregunta cuánto más podrás soportar. Esa es la verdad de la que nadie habla. Esa resiliencia duele, no es bonito, no es un brillante momento. Te has parado en lugares de los que otros se alejaron, has soportado tormentas que nadie vio y aún así estás aquí, quizás no del todo, quizás no orgulloso, pero presente, todavía respirando, aún cargando todo lo que has pasado en silencio. Y eso es resiliencia, no la perfección, no la ilusión de fuerza, pero la decisión de levantarse incluso cuando nadie esté mirando, incluso cuando nadie está animando. Vida no te regala victorias limpias, te pone a prueba de maneras que nunca esperabas, te quita las comodidades, expone tus miedos, te hace cuestionar todo lo que creías saber, y en esos momentos es fácil creer que el fracaso es el fin, que caer de alguna manera significa que no eres suficiente. Pero escucha atentamente, el fracaso no es el final, es el suelo, el mismo suelo del que te levantas de nuevo, y lo que te define no es cuántas veces caes. La resiliencia es silenciosa, no pide atención, no necesita foco, se encuentra en las mañanas en que te levantas de la cama cuando tu mente te dice que permanezcas enterrado en la oscuridad, está en las conversaciones que eliges tener cuando tu voz tiembla por todas las cosas que has estado reprimiendo, está en la decisión de volver a intentarlo cuando la lógica dice que se acabó. La resiliencia no grita, susurra, todavía no, no así. Será subestimado, pasado por alto, rechazado, se le exigirá más allá de sus límites y aún se espera que continúe, y a veces no tendrás la fuerza para mantenerte erguido, tropezarás, te arrastrarás, pero cada centímetro que avanzas, por muy roto, lento y doloroso que sea, es una declaración de que no te has rendido, que el fuego que hay en ti aún respira, aunque sea solo un destello. Y aquí está la cuestión, no es necesario que seas irrompible, solo tienes que negarte a quedarte destrozado. Las grietas que llevas no son signos de debilidad, son una prueba de que has sobrevivido, que has reconstruido, que has elegido una y otra vez seguir caminando, incluso cuando no tenía sentido hacerlo. Entonces, si estás en ese lugar ahora mismo, si la vida te ha dejado sin aliento y te ha dejado preguntándote si puedes resucitar de nuevo, debes saber esto, ya lo tienes. Cada respiración, cada latido del corazón, cada paso adelante en la oscuridad es resiliencia en movimiento. No eres frágil, estás falsificado. Y no importa cuántas veces la vida intente quebrarte, te levantarás no porque no tengas miedo, sino porque te niegas a desaparecer. ¿Lo has sentido? Esa repentina sacudida en tu pecho cuando aumentan las apuestas, cuando tu futuro exige de ti más de lo que jamás has dado. No es solo nerviosismo, no es solo incertidumbre, es miedo crudo, primario, personal, y esto afecta más cuando estás al borde de algo que importa. Te congelas no porque no te importe, sino porque te importa demasiado, porque ¿qué pasa si lo intentas y fallas? ¿Qué pasa si el mundo te ve caer? ¿Qué pasa si te...? Eso es lo que hace el miedo. Pinta el desastre con vívidos detalles, te muestra todo lo que podría salir mal, se tensa alrededor de tus costillas y te convence de que jugar en pequeño es más seguro, que es mejor pasar desapercibido que correr el riesgo de quedar expuesto. Te dice que esperes, para planificar un poco más, esperar el momento perfecto, un momento que nunca llega, y entonces te reprimes, te encoges, mantienes tu potencial en una jaula y te convences. Pero hay algo más que el miedo hace, algo que probablemente hayas sentido pero que nunca hayas aprendido a utilizar.
Debajo de la ansiedad, debajo de la opresión en la garganta, hay una oleada de energía, un incendio, es salvaje, es ruidoso y está tratando de conmoverte, porque el miedo no es solo una advertencia, es una señal de que estás en el umbral del crecimiento. Solo sientes miedo cuando hay algo importante en juego. Y si aprendes, no es necesario que seas valiente, necesitas estar dispuesto a sentir el miedo, a dejar que te invada y aún así elegir actuar, aún así elijo hablar, aún así elijo dar un paso, no a pesar del miedo porque la presencia del miedo significa que ya no estás navegando, significa que has salido del lado poco profundo y estás parado donde ocurre el cambio real. Y sí, hace frío, es aterrador, pero ahí es donde vive la transformación. Las personas que admiras, aquellas que han construido vidas llenas de propósito, poder y verdad, no esperaron a que el miedo desapareciera, caminaron con él, lo alcanzaron y lo pusieron en movimiento. Ese es el cambio, ese es el secreto. El miedo no es tu enemigo, es tu encendido. Cuando dejas de huir de él, se convierte en la fuerza misma que te impulsa a hacer lo que pensabas que no podías hacer, para construir, arriesgarse, convertirse. Has estado esperando sentirte listo, nunca lo harás. Lo que necesitas no es menos miedo, es una nueva relación con eso. Deja de preguntar cómo hacer que desaparezca, empiece a preguntar hacia qué le apunta, porque el miedo cuando se enfrenta no te encoge, te despierta, y en ese despertar encontrarás el límite de tu potencial y el fuego para cruzarlo. De un caos silencioso que vive dentro de ti, 1000 pensamientos que te empujan en diferentes direcciones, una docena de caminos inacabados, 1.000.000 de pequeñas distracciones disfrazadas de prioridades, y en algún lugar enterrado debajo de todo eso está lo que realmente te importa, lo que alguna vez te mantuvo despierto por la noche con esperanza, no con ruido, pero se está resbalando, no, ahogado por obligaciones, opiniones y todo aquello que exige tú. Te dices a ti mismo que estás haciendo lo suficiente, que estar ocupado debe significar que estás en el camino correcto, pero en el fondo sabes la verdad, estás disperso, estás cansado y estás a la deriva no porque no tengas talento o impulso, sino porque tu energía se está derramando en demasiadas direcciones. El mundo no necesita más movimiento, necesita más intención, y la intención comienza con el enfoque. El enfoque no es glamoroso, no grita, no viene con aplausos. El enfoque es brutal, le pide que elimine el ruido no solo del exterior, sino también del interior. Te pide que seas honesto acerca de lo que importa y dejes que el resto arda. Eso es difícil, porque dejar de lado las distracciones significa dejar de lado la comodidad, significa enfrentar aquello que has estado evitando, el único objetivo que te aterroriza porque saber te exigirá todo. Pero esto es lo que debes entender. Sin concentración, incluso tu mejor esfuerzo pasará a un segundo plano. Puedes tener talento, visión, inteligencia y aún así perderte en un mar de sueños a medio realizar. Las ideas son baratas, la energía es fugaz, pero el enfoque sostenido y disciplinado es raro, y es raro lo que construye algo que dura. No necesitas más tiempo, no necesitas más motivación, lo que necesitas es decidir. Decide que esta única cosa, este único camino, vale todo tu peso, que todo lo demás puede esperar, que las distracciones no solo te están robando el tiempo, sino que también te están robando la vida. No puedes seguir dividiéndote en 10 direcciones y preguntándote por qué ninguna de ellas lleva a ninguna parte. Tienes que estar dispuesto a profundizar, no ancho. Tienes que dedicarte plenamente sin disculparte a lo que más importa, y eso te costará comodidad, le costará la aprobación, te costará toda ilusión de equilibrio, pero lo que obtienes a cambio es claridad, fuerza, impulso. Progreso que crece como una tormenta hasta que incluso los escépticos no tienen más remedio que darse cuenta. Aquí es donde ocurre la separación entre los que sueñan y los que hacen, entre los que empiezan y los que acaban. El enfoque no es un talento, es una decisión, desconectarse del ruido, eliminar el exceso y vivir alineado con un propósito tan fuerte que silencia todo lo demás. Y cuando tomas esa decisión, cuando te comprometes con ella sin concesiones, el mundo comienza a moverse.
tú, porque ahora ya no estás persiguiéndolo todo, estás construyendo algo inquebrantable, una decisión, una dirección, fuerza total. Hay un momento del que no se habla, aquel en el que la idea se siente perfecta en tu mente, puedes verlo claramente, tu futuro, tu avance, tu versión del éxito, se siente cerca, casi al alcance de la mano, pero luego llega la pausa, la vacilación, el lugar donde la visión encuentra resistencia y te detienes. Te dices a ti mismo que estás esperando estar listo, esperando claridad, esperando hasta que hayas descubierto cada paso, pero en el fondo sabes la verdad, tienes miedo de moverte, porque una vez que actúas, una vez que das el primer paso real, ya no podrás esconderte detrás de la comodidad de algún día. La acción trae realidad, y la realidad exige algo de ti. Así que te quedas con la idea un poco más, tú lo refinas, piénselo demasiado, habla de ello, sueña con eso, te vuelves adicto a la ilusión de que solo el pensamiento te llevará hacia adelante, pero nunca lo hace. Las ideas no construyen futuros, las acciones sí, y tú parado estás observando lentamente cómo el potencial se convierte en arrepentimiento. Has entendido mal algo crítico. Pensaste que lo más atrevido era soñar, que no es. Lo más atrevido es mover cuando no está claro, cuando es inconveniente, cuando es incómodo, porque el movimiento fuerza la confrontación con tu duda, con tus límites, con la versión de ti mismo que has superado. Es en el hacer que comienza la verdadera transformación. Nadie vendrá a rescatarte con el plan perfecto, nadie te dará permiso, no necesitas más tiempo ni más talento, tienes que hacer la maldita cosa, imperfectamente, en silencio, consecuentemente. La acción no requiere que lo tengas todo bajo control, solo requiere que te presentes, que empieces incluso cuando el resultado sea incierto, porque la acción tiene un extraño tipo de magia, revela lo que el pensamiento nunca podría revelar, despeja la niebla. Crees que tienes miedo al fracaso, pero el fracaso solo existe si no se actúa. Mientras te mueves, estás creciendo. Mientras lo intentas, te estás convirtiendo. Es quedarse quieto lo que te roba las fuerzas. Eso le enseña a tu mente a cuestionarlo todo. La acción, incluso la más pequeña, silencia la duda, te fundamenta en la realidad, te recuerda que no eres impotente. Y sí, será difícil, fallarás, te quedarás corto, pero esos momentos son los pilares. No te levantas porque sea fácil, te levantas porque decides moverte de todos modos, incluso cuando estés cansado, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando nadie aplaude. Ahí es donde comienza tu vida, no en el sueño, sino en la acción. Así que mira dónde estás ahora. No donde desearías estar, no donde podrías estar, pero aquí, ¿qué puedes hacer con lo que tienes delante? ¿Cuál es una acción pequeña, desordenada, valiente, que destruye la versión tuya que ha estado esperando demasiado tiempo? Porque la verdad es que nada cambia hasta que te mudas, no tus circunstancias, no tu futuro, no tu identidad, y una vez que lo hagas, una vez que des ese primer paso tú cambiar, el mundo no premia las intenciones, responde a la ejecución, no la perfección, no planes, pero acción. Y ya has esperado bastante. Hay un silencio que llega antes de que digas tu verdad. Una vacilación que se aprieta en tu pecho como una advertencia, no porque no sepas qué decir, lo sabes, sino porque ya puedes escuchar sus voces en tu cabeza, los críticos, los que dudan, los que miran tu vida como si fuera suya a la medida. Y en ese momento, antes de que una palabra salga de tu boca, dudas no por falta de claridad, sino por miedo a lo que pensarán una vez que la escuchen. Es una prisión tranquila, no este miedo al juicio. No te encadena las manos ni los pies, te encadena voz. Te mantiene ensayando en lugar de hablar, escondiéndote en lugar de aparecer, conformándote en lugar de convertirte. Aprendes a encogerte, a suavizar tus límites, a atenuar la luz lo suficiente para que no incomode a los demás. Y al principio se siente como una supervivencia, pero con el tiempo empieza a sentirse como si estuviera asfixia. Lo que no te dicen es que la mayoría de las personas a las que tienes miedo no te están mirando para entenderte.
Están observando para confirmar sus propias limitaciones, y en el momento en que los superas, en el momento en que te atreves a expresar algo audaz, algo diferente, te juzgan no porque estés equivocado, sino porque tu valentía expone su miedo. Sus opiniones no son un reflejo de tu verdad, son un reflejo de su propia inseguridad. Pero esto es lo que lo cambia todo. El juicio pierde su poder en el momento en que dejas de necesitar permiso. No le debes a nadie una versión de ti mismo con la que se sienta cómodo. No es necesario que suavices tu pasión para que los demás se sientan menos amenazados. Su propósito no fue entregado a un comité, fue entregado a tú. Y cuanto más esperes a que todos aprueben tu camino, más tiempo permanecerás estancado en la línea de salida. No estás aquí para que todos te entiendan, estás aquí para convertirte en alguien que solo unos pocos reconocerán realmente. El miedo al juicio nunca desaparecerá por completo, pero en el momento en que empiezas a honrar tu verdad por encima de su comodidad, algo comienza a cambiar. Tu voz se calma, tus pasos se solidifican, y dejas de mirar por encima del hombro en busca de una validación que nunca te correspondió buscar. Las personas que importan, aquellas que deben caminar a tu lado, no necesitarán que les expliques tu luz. Los sentirán, pero nunca los encontrarás si sigues escondiéndote detrás del miedo de aquellos que nunca debieron verte con claridad. Entonces tienes una opción. Manténgase en silencio y proteja la versión de usted que agrada a todos pero que no satisface a nadie, o hable, actúe y conviértase en, incluso si su voz tiembla, incluso si su presencia interrumpe. Porque tu camino no requiere del aplauso universal, solo requiere que ya no te traiciones para ganártelo. Llega un momento, tranquilo y solo, en el que empiezas a preguntarte si esto es todo lo que hay, no porque te falte ambición, sino porque algo dentro de ti lleva demasiado tiempo dormido. Lo sientes, ¿no? Ese dolor sordo, esa inquietud en el pecho, como si hubiera algo más grande dentro de ti, encerrado detrás de una puerta que tienes miedo de abrir. Has jugado en pequeño durante tanto tiempo que mantenerte erguido ahora parece antinatural, pero la verdad es: en algún momento del camino, la vida te convenció de dudar de ti mismo. Quizás fueron los fracasos. Tal vez fue la forma en que la gente te miraba cuando hablabas con convicción. Tal vez fue la lenta y constante erosión de la fe, día a día, momento a momento, hasta que una mañana te despertaste preguntándote si alguna vez fuiste fuerte para empezar. Pero déjame decirte algo que has olvidado: no naciste para encogerte. No fuiste hecho para andar de puntillas por la vida, disculpándote por tu presencia. Tienes un poder en ti que nadie te enseñó a reclamar, y entonces lo enterraste. Lo enterró bajo el compromiso, bajo el pensamiento excesivo, bajo la comodidad de ser subestimado. Porque si nadie espera mucho de usted, no tiene que correr el riesgo de demostrarles que están equivocados o demostrarles. Pero ese poder todavía está ahí, intacto. Espera, aparecen destellos, ¿no? En la forma en que tu corazón se dirige hacia algo más grande, en la tranquila confianza que surge en ti antes de que el miedo entre y te ahogue. Eso no es un engaño, eso es tú, el verdadero tú, intentando respirar de nuevo. Tu poder no es ruidoso, no es necesario que así sea, no grita pidiendo atención ni busca aprobación, está todavía, es estable, y cuando dejas de huir de él, cuando dejas de fingir que no está ahí, todo cambia, no porque te conviertas en alguien nuevo, sino porque finalmente te conviertes en alguien nuevo, tú mismo. Y ahí es cuando el mundo comienza a responder, no porque de repente crea en ti, sino porque dejaste de pedírselo, te has vuelto hacia adentro, has recuperado la autoridad para definir quién eres, y desde ese lugar te mueves de otra manera. Hablas con peso, eliges con claridad, dejas de necesitar permiso para ser poderoso. No se trata de ego, se trata de la verdad que eres capaz de construir, crear, cambiar, liderar. La verdad es que tus instintos te han estado guiando todo el tiempo, simplemente dejaste de confiar en ellos. Pero ahora, en este momento, tienes una opción: manténgase oculto detrás de su antigua identidad, o adéntrese en la que ha estado esperando dentro de usted todo este tiempo.
Porque una vez que abrazas tu poder interior, no lo tomas prestado, no lo imitas, sino verdaderamente propio eso, te darás cuenta de algo simple e innegable. Nunca debiste ser pequeño. Simplemente olvidaste quién eras antes de que el mundo te enseñara lo contrario.